El Paleolítico inferior, entre el 800.000 y el 80.000 a.C., es el primer período de la prehistoria, así como el más largo. La principal característica es la aparición de los primeros seres humanos, una nueva especie que se caracteriza por aspectos claramente distintivos, como una mayor capacidad craneana, la posibilidad de andar erguido o la facultad de elaborar un lenguaje o fabricar instrumentos, entre otras. Los restos de seres humanos más antiguos se han hallado en el oriente africano, donde se han encontrado fósiles de australopithecus, de Homo habilis y Homo erectus, quien se extenderá a otros continentes. Hace 100.000 años, el surgimiento de una nueva especie, el Homo sapiens neanderthalensis, dará inicio a un nuevo periodo, el Paleolítico Medio. Durante el Paleolítico inferior, cada vez se fabrican más y más complejos útiles en piedra. En España, los más antiguos se han hallado en la Sierra de Atapuerca y se relacionan con el Homo antecesor, el primer poblador europeo del que se tiene noticia, datado en unos 800.000 años. Sin embargo, la industria lítica más representada es el achelense, que abarca entre el 500.000 y el 90.000 a.C. Son muchos los yacimientos del período achelense hallados en la península ibérica, generalmente situados junto a terrazas fluviales o cuevas. Se trata de una industria más desarrollada, con herramientas como bifaces, hendedores y lascas, instrumentos utilizados por el Homo erectus para asegurar su alimentación. El Paleolítico superior, entre el 40.000 y el 10.000 a.C., se caracteriza por la aparición de nuestra especie, denominada Homo sapiens sapiens. Durante este periodo se produce una gran expansión de los glaciares, lo que hace que predomine un clima muy frío que se alternará con etapas templadas. El hombre del Paleolítico inferior vivirá de la caza, la pesca y la recolección. Sus asentamientos, por tanto, estarán situados en lugares donde abunda el alimento, debiendo cambiar de ubicación en función de factores estacionales. Un mayor control sobre los ecosistemas permitirá obtener más alimentos y producirá, por tanto, un aumento de las poblaciones. En la península ibérica, el periodo más característico es el magdaleniense, del que podemos encontrar numerosos yacimientos, especialmente en las áreas cantábrica y mediterránea. El hombre de este periodo alcanza un mayor desarrollo intelectual y simbólico, lo que se refleja en un elaborado arte rupestre, en la práctica de enterrar a los muertos y en la elaboración de útiles y herramientas más trabajadas y específicas. La práctica de la caza requiere ya técnicas más complejas como la selección de los mejores lugares, la necesidad de establecer asentamientos estacionales, la elaboración de una estrategia o la fabricación de instrumentos para usos concretos en piedra o hueso como buriles, azagallas o arpones. Un magnífico ejemplar de este último fue hallado en la cueva del castillo. Entre el 5000 y el 3200 a.C. se desarrolla en la cuenca mediterránea el período neolítico. En Oriente Próximo se generarán algunos rasgos culturales que se extenderán hacia Occidente a lo largo de los milenios siguientes. Las principales características del neolítico se pueden resumir en el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, el cambio a un modo de vida en poblados permanentes y la invención de la cerámica. No obstante, estos cambios surgen a lo largo de un proceso de miles de años. En la península ibérica, las primeras comunidades a las que se puede adjudicar una forma de vida neolítica se hallan en la costa mediterránea, ocupando generalmente cuevas elevadas y abrigos naturales. Su medio de subsistencia alternaba la caza y la recolección con el cultivo de cereales y leguminosas, además de la cría de ovejas, cabras y cerdos. La cerámica es uno de los grandes avances, pues permite almacenar y transportar los alimentos. También se puede percibir un desarrollo de las herramientas y las técnicas agrícolas, como la hoz para la siega y el vareo de los frutos. Por último, cabe citar una mayor complejidad en las estructuras sociales y simbólicas, siendo muy frecuentes los asentamientos sedentarios y los enterramientos con ajuar, como el de la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. Entre el 3200 y 2500 a.C. se desarrolla el llamado período calcolítico, del que hallamos yacimientos en buena parte de Europa y el levante mediterráneo. El principal rasgo de esta etapa es el uso del cobre, metal empleado para la fabricación de objetos suntuarios. Junto al cobre, los objetos de la vida cotidiana se siguen fabricando en piedra, material más fácil de conseguir y resistente.
Los hombres de este periodo ya viven de manera permanente en asentamientos fijos, consiguiendo de la agricultura y la cría de animales la mayor parte de su sustento. Se sabe que las poblaciones estaban estructuradas en amplios grupos de parentesco en los que se recordaba y conmemoraba a los antepasados. Las creaciones funerarias son de gran tamaño y complejidad y en ellas aparecen ajuares con objetos de cobre. En la península ibérica, durante este periodo, los poblados más desarrollados pertenecen a la llamada cultura de los millares. Se trata de asentamientos fortificados en los que se practicaría una agricultura intensiva. Sus habitantes se organizarían en clanes familiares gobernados por uno o varios cabecillas, lo que da idea de una mayor estratificación social. También característico de este periodo es el llamado fenómeno campaniforme, muy extendido dentro y fuera de España. Se trata, en definitiva, de un ritual de enterramiento en el que los individuos son rodeados de un rico ajuar con objetos cerámicos en forma de campana y decorados según un patrón. Además, se encuentran objetos de prestigio como puñales y puntas de flecha. La extensión de este fenómeno indica relaciones, indica contactos y relaciones entre las élites de poblaciones distantes entre sí. Entre el 2000 y el 1200 a.C., se desarrolla en Europa y Oriente Próximo el periodo denominado Bronce Medio, que conocerá diferentes manifestaciones locales. La principal característica de esta etapa es que se produce un incremento de la jerarquización social, lo que se traduce en un aumento de la demanda de objetos metálicos utilizados como símbolo de prestigio. Armas y adornos metálicos simbolizan el poder que acumula quien los posee. En consecuencia, los poblados necesitan materias primas, lo que favorece el establecimiento de relaciones comerciales entre las élites de lugares muy distantes entre sí. En España, la cultura del Argar se ha utilizado como modelo para el estudio del Bronce Medio. Situada en el sureste peninsular, los asentamientos se situaban en altozanos y se hallaban fortificados. La base de la subsistencia era la agricultura de regadío, lo que indica que debió existir una élite fuerte capaz de movilizar mano de obra y controlar los recursos. Los jefes o señores principales se hacían enterrar con su ajuar, principalmente sus armas. Entre las mejores piezas encontradas es preciso citar la espada de Puerto Llano y la diadema de Caravaca. Los enterramientos, como el de la Cista de Herrerías, nos hablan de la creencia en el más allá, pues los cuerpos se acompañaban de alimentos. Sencillos, dobles o triples, los enterramientos se producían debajo de las casas, en la creencia de que así se mantenía el vínculo entre la comunidad de los vivos y la de los... Entre los años 1200 y 750 a.C., es decir, durante el final de la Edad del Bronce, se desarrolla en el centro y parte del suroeste y sureste de Europa la llamada cultura de los campos de urnas, muy característica y bastante uniforme, permitiéndonos hoy identificarles a través de la organización de sus poblados, la forma de sus casas, el ajuar doméstico, sus actividades económicas y su ritual funerario. La llegada al noroeste de la península de estos pequeños grupos de familias campesinas centroeuropeas de lengua indoeuropea se produce de forma lenta, buscando las tierras más aptas para el cultivo y los mejores pastos para el ganado. En su evolución temporal se han establecido tres fases: campos de urnas antiguos, recientes y de la Edad del Hierro. El ajuar doméstico de las viviendas del poblado de Roquizal del Rullo permite deducir que se trataba de una comunidad de campesinos y ganaderos, que además podían elaborar productos cerámicos, metálicos y textiles. La cerámica sigue haciéndose a mano, pero se emplean nuevas técnicas y motivos decorativos, consiguiéndose un tratamiento y una perfección desconocidos hasta el momento. También característico es su rito funerario, consistente en quemar los cadáveres y depositar los restos óseos quemados en el interior de urnas que eran enterradas en pequeños hoyos excavados en el suelo, acompañadas en ocasiones de objetos metálicos. Uno de los cementerios más importantes de la península es el de Agullana. El conocimiento y abundante empleo del bronce provocó la necesidad de disponer del cobre y del estaño requerido para elaborarlo y, consecuentemente, originó un comercio a larga distancia entre Cornualles, Bretaña y Galicia, lugares en los que el estaño, el cobre y el oro abundaban.
Ese comercio implicó un gran desarrollo de la navegación y el establecimiento de unas determinadas rutas comerciales entre las propias regiones atlánticas. Las gentes que desarrollaron la cultura del bronce atlántico en la península habitaron 3 focos bien diferenciados y relacionados con zonas atlánticas europeas. El noroeste, con Galicia, norte de Portugal y noroeste de la provincia de León, rico en estaño y oro. La Extremadura portuguesa, entre el Duero y el Tajo. Y por último Huelva, con el Bajo Guadalquivir, rico en la producción de cobre. La orfebrería de este periodo es de una tecnología muy avanzada, puesta de manifiesto en el empleo de la técnica de fundición a la cera perdida y en el uso de herramientas rotativas o tornos para decorar determinados tipos de joyas. Entre los avances técnicos destacan también la fundición del bronce con estaño y plomo y el empleo de moldes bivalvos para la obtención de instrumentos y armas. El brazalete de Estremoz es una de las mejores piezas para estudiar la tecnología punta del momento. Determinadas poblaciones del bronce final utilizaron grandes lajas de piedra decoradas con figuras grabadas, consideradas hasta ahora como lápidas funerarias. Sin embargo, ninguna de ellas se ha podido relacionar con enterramientos. Por ello, recientemente se ha propuesto una nueva teoría, según la cual las estelas, hincadas en el suelo, habrían servido de hitos de marcadores del paisaje y de las rutas comerciales. Asimismo, las imágenes grabadas no representarían ya al difunto con los objetos que simbolizaban su estatus, sino que se referirían a un importante personaje de aquella sociedad, capaz de controlar el comercio que circulaba por sus territorios. La estela de Solana de Cabañas es un ejemplo de ellas. Edad del Hierro, celtas e iberos. La metalurgia del hierro, descubierta en el Oriente Medio durante el 3er milenio a.C., no se divulgó hasta bien entrado el 2.º milenio. Una vez implantado el uso del hierro en Europa Central, a partir de finales del 2.º milenio se van extendiendo hacia el sur, penetrando en las penínsulas balcánica e itálica y a comienzos del 1er milenio en la Ibérica y en Francia. A partir del año 1000 a.C., atravesaron los Pirineos pueblos celtas que hablaban una lengua de tipo indoeuropeo y en sucesivas oleadas ocuparon Cataluña, el Valle del Ebro y la Meseta por los cursos del Duero y el Jalón, llegando hasta Galicia y tierras del interior. Estos pueblos vivían agrupados en núcleos rurales dedicados preferentemente a la ganadería. Fueron los introductores de la metalurgia del hierro y generalizaron el sistema de enterramientos por incineración. Por otra parte, los iberos, habitantes de las zonas costeras del sur y de Levante, fueron los continuadores de la cultura del bronce, constituyendo la base poblacional de los grupos ibéricos receptores directos del influjo cultural transmitido por los pueblos colonizadores de origen mediterráneo que arribaron a estas tierras durante los siglos VIII y VII a.C. Estas zonas costeras del Mediterráneo recibieron la visita de fenicios y griegos, para finalmente ser atraídos por la órbita dominadora de Roma, tras el sometimiento militar a los cartagineses durante el siglo III a.C.